Hola cinéfilo, como siempre un placer encontrarte en sintonía. Dijo el escritor Anatole France que un buen crítico es aquel que narra las aventuras de su propia alma entre las obras maestras. Y precisamente sobre crítica estaremos hablando hoy en el programa, explorando el interesante universo del periodismo cultural, esta vez desde la mirada joven de un crítico aún en formación, pero que ya tiene muchas experiencias que contarnos. Descubre de quién se trata y quédate hasta el final. Luego estará Joel del Río comentándonos sobre una película de relevancia actual. Y yo regreso casi al finalizar para despedirte. Muy buenas noches, mis amigos del canal educativo y de Te Invito al Cine. Nosotros estamos en el momento de la entrevista y vamos a estar conversando con un joven que está vinculado al quehacer de la crítica cinematográfica desde hace algún tiempo. Les presento y le doy las buenas noches a Dariel Hernández Vázquez. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted por la invitación. Sí, nosotros les decía, vamos a estar conversando con Dariel porque nos pareció muy interesante que un muchacho tan joven ya en estos momentos esté abordando distintas posiciones del trabajo vinculado al cine, desde el periodismo, desde la crítica y también desde la programación. Entonces, ¿te parece bien? Sí. Yo voy a hacer, si tú me lo permites, como hago con todos mis invitados, yo quiero que tú me hables de ti, me hagas un poco de historia y me cuentes de dónde proviene esta motivación de vincularte a todo esto que yo he hablado, de que estudiaste, que has hecho, porque yo siento que puede ser también algo del interés de muchos jóvenes que tengan ese tipo de motivación como tú. Entonces te doy la palabra. A ver, Martica, yo empecé, a ver, mi motivación por el cine, por la crítica cinematográfica, surgió a partir de que era niño, a partir del visionaje. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? A partir del visionaje de varias películas y a entrarme en ese mundo cada vez más. En mi casa hay una cultura por la lectura y por el cine. Qué bien. Y entonces mis padres poco a poco me fueron inculcando la manera esta de visionar el cine de una manera más profunda. Cuando era a la universidad, que yo estudié Ciencias de la Información en la Facultad de Comunicación. Ya, las ciencias de la información, ¿exactamente a qué se dedican en sentido general? A ver. A ver, la ciencia de la información es lo que antes se llamaba bibliotecología. Bibliotecología. Y ciencia de la información, que estudia principalmente la gestión de la información, la gestión del conocimiento, dentro de los pilares de la bibliotecología que se ve como la archivística, la bibliotecología, museología y ciencia de la información. Como... Que yo me imagino que eso ahora ha tenido un giro importante. Claro. A partir de... No, porque también a partir del acceso a las tecnologías y este universo digital, todo ese mundo que se podría decir analógico ha mutado. Sin duda. Entonces, a partir de ahí, ya yo me empecé a vincular con lo que sería más bien la investigación y pude desarrollar ciertas habilidades con respecto a la escritura. No tanto como un periodista, porque no es mi formación primogénea, ¿ves? Pero me posibilitó adentrarme en los temas de investigación que a mí me gustaban. La literatura. ¿Qué son cuáles? A ver. La literatura, el cine y la búsqueda de datos inmersos dentro de los mensajes que tienen las artes, las diferentes manifestaciones artísticas. Claro. Entonces, ya cuando me gradué, yo me gradué con una tesis vinculada a la literatura, el estudio de las ontologías dentro del poemario En la calzada del Monte, el Liceo Viejo,
y escogí como lugar de centro laboral el ICAI. Y ya cuando Oh, pero qué bien. ya empecé a estudiar en el ICAI, o sea, a trabajar en el ICAI, perdón, obligado prácticamente, uno se adentra en ese mundo más todavía, a conocer el cine cubano y las formas de producir, las formas de crear. ¿A ti que te gusta la literatura? ¿Te gusta especialmente? Fíjate, voy a empezar a ahondar en tus gustos. ¿Te gusta especialmente el cine que adapta la obra literaria o que se inspira en obras literarias o no necesariamente? No necesariamente, No necesariamente. Eres más abierto con eso. Sí, soy más... Yo, a ver, como generalmente todas las personas en su quehacer cotidiano, me empezaron gustando las películas comerciales. Generalmente son las que más llegan al público, son las más atractivas. Pero mientras uno va estudiando, va adentrándose en este mundo, va desarrollando ciertos conocimientos que le permiten adentrarse, o sea, a otro tipo de cine, al cine de autor, a un cine, se puede llamar, para no demeritar a otro tipo de Claro. cine, más culto, más que sus maneras de hacer, su discurso, su narrativa, es diferente. Entonces, yo soy abierto a cualquier tipo de cine, yo disfruto cualquier tipo de cine. Nunca me he especializado en uno en específico, o sea, la adaptación de la literatura no. Incluso me atrevería a decir que ahora mismo me estoy más adentrando en el mundo del biopic, que es el que estoy trabajando para mi tesis de maestría. ¿Estás en una maestría en estos momentos? Yo actualmente cursé, o sea, hace un año y medio, cursé 2 diplomados. Uno que tenía que ver con la crítica de cine y otro con la tesis audiovisual, que en un futuro se convertiría en una maestría de cultura audiovisual, que estaban esperando que sea aprobada por la OPEC y que el Ministerio de Educación Superior firme la propuesta. Que tenemos todas las energías puestas en que así sea. Claro. Entonces ahí estoy desarrollando mi tesis de maestría, que es una monografía sobre los conceptos y el abordaje del biopic contemporáneo. El cine biográfico, que muchas veces está vinculado al cine histórico, Exacto. es todo un género. Sí. Que últimamente ha tenido como un revival, un florecimiento muy grande y en el cine se han hecho biografías de grandes personalidades. De grandísimas personalidades de la historia, el arte, la cultura en sentido general y yo no sé si tu investigación se cierra en alguno de esos o es un estudio de género. Aparte de un estudio de género, Ajá. pero se centra en el panorama actual de las fórmulas que construyen el biopic en el panorama actual. Ya que ha existido no una gran transformación, porque las fórmulas no han sido muy pervertidas, pero sí ha existido una mutación en cuanto a los subgéneros que están dentro del biopic como subgénero del cine histórico, o del cine épico. Pero a partir de ahí se han desentrañado nuevas cosmovisiones dentro del biopic, que yo he intentado adentrarme, como el falso biopic o el wiki biopic, que es una conceptualización que estamos trabajando Joel del Río y yo. Estás trabajando con Joel del Río, qué bueno. Joel del Río, nuestro colega de aquí del programa, es un conocedor exhaustivo del género cinematográfico y yo tuve la suerte de asistir a unos cursos de él sobre el género cinematográfico, así que me imagino que estás muy bien orientado en ese sentido. Sí, he tenido oportunidad de trabajar con él, o sea, hemos creado una especie o sea, me ha apoyado mucho en sus conocimientos para poder desarrollar este tipo de investigaciones junto con mi tutora, Elaine, que hemos desarrollado esta investigación poco a poco, paulatinamente, para abordar este tipo de conocimientos, este tipo de trabajos que no han sido visitados, no han sido revisitados desde que Kusten o desarrolló el concepto como tal, que es uno de los grandes estudiadores del biopic. Yo me imagino que entonces todos estos estudios, todos estos procesos de investigación son exactamente más tu deseo, más tu inquietud y tus referentes culturales que vienen desde niño, han sido como determinantes en el ejercicio de la crítica. Claro. Entonces, tú trabajabas, hacías una columna, tenías una columna en un sitio... En Cuba Ahora. En Cuba Ahora.
¿La firmabas con tu nombre? Sí. O sea, no había seudónimos ni nada. A ver, ¿qué sucede? Le voy a ver. decir un poquito. Cuando entré en el ICAI, yo en la universidad tenía o sea, mis amigos sabían que yo disfrutaba mucho el cine, incluso me pedían recomendaciones. Y entonces un amigo mío en especial, Daniel de la Osa, que trabaja en el CIP, me comentó de por qué yo no, ya que conocía el cine, además tenía habilidades para escribir, no tomaba la dirección del blog de Cuba Ahora, que se llama Ojos que Miran, que está dedicado enteramente a la crítica cinematográfica o a las notas sobre cine. Y entonces a partir de ahí yo lo tomé como mi zona de entrenamiento porque yo nunca había abordado. Pero está bien, eso está muy bien, porque además la presión Claro, para exacto. mantener No, y actualizado tu columna. era cada 15 días y además eso estaba, uno de los productos que estaba añadido a ese texto de Ajá. opinión era un video. Yo me grababa haciendo como una especie de resumen sobre el texto que había desarrollado. Qué bien. Y lo tomé como una zona de entrenamiento hasta que me creí suficientemente listo para abordar otros tipos de medios. Y ahí fue donde me acerqué a Rubén Padrón para poder a ver si podía escribir en la cátedra de cine y video. Que al principio fue complicado porque como mi formación es de periodista, a la hora de la estructura de la crítica, la estructura de la reseña, es diferente a los textos literarios, que era lo que más acostumbrado estaba. Y ya poco a poco me he ido manejando ahí y he podido expandirme mi manera de escribir a otros tipos de medios. ¿Tienes especiales referentes en los que te apoyas para todo este trabajo? Es decir, desde tu juventud, desde la experiencia que estás adquiriendo cada vez más, algunos referentes. Estoy hablando textos, personas. Yo me imagino Sí. que el propio Joel, por ejemplo. Sí, a ver, yo cuando empecé a entrarme más en el mundo de crítica de cinematografía, no quería, redactar algo que esté mal enfocado o que pecara de doble rasero. Entonces me apoyé mucho en los textos del maestro Rufo Caballero, de Guillermo Cabrera Infante. También estudié los textos de Roger Ayer, que es uno de los críticos cinematográficos más grandes norteamericanos y del mundo. Y actualmente también soy un fehaciente lector de los críticos contemporáneos, Berta Caricarte, Alberto Arrandé, Daniel Césped. Claro. Son personas con las que me he compartido y hemos colegiado opiniones y me han apoyado mucho siempre en mi manera de escribir y me han dado sus opiniones con respecto a los propios criterios que yo soy capaz de fundamentar sobre las películas que termino de escribir. Qué bien, qué bien. Yo quisiera que tú de alguna manera, porque Dariel, además de esta transición tan interesante que ha tenido desde su graduación desde sus inicios como profesional en técnicas de, ¿cómo se llama la carrera exactamente? Ciencias de la información. Ciencias de la información, hasta hoy, que ha ido vinculándose a todo este universo relacionado con el cine, trabaja como programador del ICAI. Sí. Y a mí me gustaría que tú explicaras en qué consiste este trabajo de programador, partiendo de que ustedes son los que escogen las películas que se van a exhibir en los cines. A ver, yo empecé trabajando en la revista Cine Cubano. O sea, Tu estreno. Sí, mi estreno en la dirección de programación fue ya hace poco tiempo, si acaso tendría un mes y pico o algo. Pero siempre, como estaba en contacto con la cartera de cine y video, siempre he tenido relación con la dirección de programación para obtener las películas a las que los voy a hacerle la reseña. Y ahí hubo un vínculo, Siempre, una amistad, exacto, siempre existió un contacto. Entonces, hace poco la directora de programación, Lilian Morales, se acercó a mí y me propuso que por qué no formaba parte del equipo, que estaba compuesto por Marla Mader y Lilian Morales. Entonces, porque bueno, como asociación del país, muchas personas han dejado el ICAI y otras han fallecido, lamentablemente. Y en sí el trabajo consiste en la selección a partir de los mensajes exactos que se quiere transmitir como sociedad, de los buenos mensajes y la cuestión de este contacto que existe con el Ministerio de Cultura y las necesidades que tiene el Ministerio de Cultura de transmisión y comunicación. Se escogen ciertas y determinadas películas que son las que se exhiben en los cines, dependiendo de la calidad y la cualidad que tenga el cine.
Porque, por ejemplo, se sabe que el cine Yara o el Riviera o el Acapulco tienen una cualidad de exhibición diferente al 23 y 12, donde se exhiben películas más, clásicos de cine, más películas de culto. Sí, sí, películas que responden al concepto, películas de Exacto. cinemática, arte y ensayo, etc. Exactamente. Y ya en sí ese es el trabajo, la selección de estas películas a partir de ¿Cómo los hacen mensajes. ustedes? ¿Ustedes se sientan y ven películas y escogen? No, O sea, ahí hay un criterio de curaduría, exacto. supongo. Nosotros seleccionamos las películas, fundamentalmente estrenos, se escogen muchos estrenos de diferentes nacionalidades y a partir de ahí se visionan y se hace como una especie de debate donde compartimos las ideas de que si es alta para exhibirse en los cines, dependiendo del cine que sea. Yo me imagino que para los espectadores que nos están escuchando siempre sea interesante saber cómo funciona esto. Es claro que es un trabajo de selección, de curaduría, pero estaba pensando, por ejemplo, en ese dictamen que se hace donde una obra cinematográfica es declarada apta para todas las edades, para mayores de 12, existía la de 16 años, existía aquellos momentos en los que uno hasta se disfrazaba para ser más grande y que te dejaran entrar al cine. Y es importante decir que aquí se era muy estricto con eso, ¿eh? Sí. A ver, ahora los discursos cinematográficos han cambiado mucho. Claro. O sea, ha existido una transformación y además las sociedades han cambiado. Entonces, ese tipo de clasificación Yo imagino que se ha hecho más flexible. Exacto. Se ha hecho más flexible. Por lo tanto, la clasificación depende del contenido intrínseco de la película. Cuando es una película que es demasiado explícita o su contenido es demasiado fuerte para ciertas determinadas edades, se trata de ajustarla a una edad específica, principalmente de 16 años hacia arriba. Ya. Sin embargo, hay películas que su contenido es más potable, por llamarlo de alguna forma, se supedita a cierta edad determinada entre 16, 12, 11 años más o menos. Pero sí, se realiza el trabajo de clasificación. Se realiza el trabajo de clasificación. A mí me gustaría, porque me resulta muy atractivo en esta conversación contigo, encontrar un muchacho tan joven. ¿Qué edad tienes, Dariel? Tengo 27. Tiene 27 años, tan joven eres, ¿eh? Lo que luce es muy jovencito, nada, es un juego. Mira, me resulta muy interesante encontrar a un muchacho joven lleno de inquietudes de este tipo, que siempre traen como resultado deseos de superación, deseos de alcanzar otros estados, en este caso ya el ejercicio de la crítica, pues, es como palabras mayores, ¿no? Hacer un ejercicio crítico que evalúa una obra de arte, y en este caso cine, es algo que lleva estudio, y también talento, para decirlo rápido. Si tú tuvieras que hacer una recomendación, por ejemplo, a muchachos jóvenes que tienen inquietudes de este tipo y que no tuvieron la suerte de moverse en las coordenadas en las que tú te moviste, que por estas razones en la universidad fuiste la tesis al ICAI y un día pasaste por programación y te dijeron quédate. A ver, una recomendación especial. ¿Qué hace uno para poder llegar a hacer el ejercicio de la crítica cinematográfica de manera profesional y visible? Yo me voy a remontar a las palabras de un amigo, igual que ejerce la crítica cinematográfica, que es Antonio Rojas. Él siempre me dice, cada vez que hablamos sobre películas, eso, hay que seguir viendo cine. Hay que seguir Ver viendo. mucho cine. Ver mucho cine. Cuando se dice ver mucho cine, ¿a qué se refiere? A ver todo tipo de cine. Tanto, no me refiero a bajo presupuesto, porque a veces es un poco complicado acceder a ese tipo de películas, pero sí ver cine independiente, cine de autor, cine comercial, para abrir el horizonte y ser capaz de ver las maneras en que opera el cine como manifestación artística y los discursos de sus directores, de su equipo de trabajo, para transmitir cierta información y comunicar cierto mensaje. Entonces hay que ver mucho cine y leer. Y leer y estudiar y tener todos los referentes culturales posibles que siempre
van a contribuir a que este ejercicio de acercamiento crítico a la obra cinematográfica sea más rico y sea más interesante. Muchísimas gracias, Dariel, por habernos acompañado, por habernos ofrecido toda esta información sobre un joven especialista que tiene un trabajo en el cine desde otra perspectiva, en este caso desde el periodismo, desde la crítica y desde todo el trabajo que yo me imagino tienes que tratar de acercarte a las filmaciones, de ver cómo se hace cine, de ver... Lo intento. Lo intentas. Pues es también una recomendación muy personal que me permito hacerte. Y también ir a los inicios, ir a la génesis, ir a los que hicieron, los que inventaron el cine y cómo eso fue trascendiendo y evolucionando. Dariel, muchísimas gracias. Invítanos a ver una película, tú que eres programador. A ver, Generalmente cuando... a todos los que nos están viendo hoy. No te estreses. Generalmente cuando hacen este tipo de preguntas es complicado Es difícil. decirle entre escoger... Lo sabemos que es difícil. Pero sí le voy a recomendar una película que a mí me gusta mucho por el estado emocional en que me deja, y el estado emocional que vivo cada vez que la veo. Y es una película danesa de Thomas Vinterberg que se llama Jagten. En español sería La Casa. Es una película muy fuerte, una película complicada, Sí. pero sí deja a uno un estado emocional bastante interesante. Pues aceptada tu invitación y tu recomendación, te deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Y muchos logros en tu vida profesional. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Yo creo que es un absoluto error promocionar una de estas importantes películas que llegaron a nosotros por el Festival de Cine Francés, la titulada exactamente Corten, como una película de zombies. La temática de los zombies, usted sabe, los muertos vivientes que vienen a comerse y a convertir en idiotas a todos los que se encuentran a su paso. No sé si se los comen y los convierten en idiotas, cuál de las dos cosas es primera y cuál es después. El caso es que en la película, por supuesto que esto transcurre, este tipo de narrativa ocurre, pero es más que todo una película de cine dentro del cine. De ahí el título de Corten, o Coupé, que es como se llama en su idioma original. La película está inspirada en un original japonés que... aunque es muy poco conocida en Cuba, la cinematografía japonesa, tienen un cine enorme, con muchísimos títulos, centenares de títulos al año y de los más diversos géneros y las más diversas también propuestas estéticas. Y precisamente esta película francesa todo el tiempo les rinde homenaje a este original japonés. ¿Qué cuenta? Bueno, hay un equipo de realizadores y todos los oficios vinculados a la realización de una película y ellos van a hacer una película sobre zombies de bajo presupuesto. Claro está. Y todo lo que ocurre en el medio, la película está dividida en varios segmentos en los cuales hay una especie de preparación, después se ve como en ciertos programas de televisión, lo que usted no vio, ese tipo de cosas tras los telones, y al fin y al cabo es una comedia, no es más que una comedia de cine dentro del cine. Muy a lo francesa. Ellos tuvieron en casi todas las décadas, tienen una gran película de cine dentro del cine, pero ninguna ha tenido el desparpajo, la gracia y la poca seriedad aparente de esta película. La dirige Michel Hazanavicius. Hazanavicius fue muy conocido por una película titulada El Artista. Yo creo que era más bien un director totalmente sobreestimado, porque le dieron el Oscar. Es el único director francés que le han dado el Oscar al mejor director. Pero los americanos siempre se van con la de trapo, usted sabe. En el Oscar, por lo menos. En muchas otras cosas la hacen muy bien. Pero el Oscar es un disparate, ya eso lo hemos dicho muchas veces. Y a Hazanavicius le dieron el Oscar al mejor director de aquel año, del año en que se hizo El Artista. En su obra aparecen con cierta frecuencia películas de estas de cine dentro del cine, porque pareciera, él hizo también una biografía de Godard que comentamos en este mismo programa hace ya un par de años. El caso es que él se ha dedicado a hacer este cine dentro del cine y a comentar las muchas situaciones enloquecidas, disparatadas que pueden ocurrir en la
filmación de un programa de televisión o de una película. Estaba pensando en este mismo, sí, por eso me traicionó el subconsciente. Pero bueno, eso usted nunca se va a enterar porque nunca vamos a mostrar todo lo que pasa por detrás de las cámaras. En Corten, que así se llama la película, como he dicho en varias ocasiones ya, está todo el tiempo en cámara un actor que se llama Romain Duris, que se hizo muy famoso en los años 90 y ha hecho papeles de tipo duro. Y aquí, bueno, el equivalente del tipo duro en una película, ¿quién es? El realizador. Es un hombre que quiere hacer aquella película contra viento y marea, a toda costa. Él la va a hacer de todas. Y no tienen presupuesto, no tienen cómo hacer la sangre, no tienen. Pero de todas maneras, bueno, le van encontrando una serie de soluciones disparatadas, bastante absurdas a la realización de aquel filme que, ya les digo, en general se trata de una de las mejores comedias de ese festival. Yo por lo menos me divertí muchísimo haciéndola. De todas maneras, a quienes no les gusta el cine francés, que también existen esos extraños espectadores, pues les digo que en el medio de un chiste y otro hay una reflexión medianamente seria sobre lo que significa hacer cine y lo que significa tratar de presentarle a la gente una fantasía disparatada como son todas estas de zombies. En Cuba tenemos hasta nuestra película de zombies, pero no se burlaban tanto del cine de bajo presupuesto y lo podíamos hacer, que conste, como esta francesa que estoy comentando. Nada, ahí la tiene y anda por los paquetes también por toda La Habana. Corten, una comedia de zombies a la francesa que está muy bien, se pasa muy buen rato viéndola. Conversar sobre cine desde la perspectiva de un joven crítico y periodista es tan interesante como hacerlo con quienes realizan las obras audiovisuales. Son dos artistas que quizás no están en lados opuestos, sino que se complementan. Agradecemos a Dariel Hernández por habernos acompañado esta noche y les deseamos éxitos en su carrera que recién comienza. A ti, cinéfilo, te propongo encontrarnos la próxima semana a la misma hora, siempre por el canal educativo, para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.